Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Leo. Mi queridísimo Leo, ya sabes, hablaremos de todo. En lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Me quedo atascada. Pero hoy también hablaremos de tu lado espiritual. Al final del vídeo trabajaremos con la bola de cristal. Vamos a comenzar, Leo, con el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías. Ten en cuenta que también te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Leo y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en el trabajo, mi queridísimo Leo. En el trabajo estás viendo falta de lealtad, ¿no? En algún aspecto, lealtad, compañerismo, pero lealtad en especial con una persona, ¿no? En concreto, que tú esperabas otra cosa dentro del trabajo y demás. Este sentimiento, ya te digo, Leo, que es totalmente pasajero. Luego, por otro lado, veo también como muchas habladurías de ciertos movimientos que va a haber dentro del trabajo. Espérate, porque esos movimientos no están claros todavía, Leo. No hay una decisión tomada realmente. Leo que no estáis trabajando. Estás esperando noticias de alguien en concreto, una persona que tú conoces, que te dijo en su momento que tú tenías mucha posibilidad de entrar en ese lugar que está él o ella, en fin. Y este momento o esta noticia no termina de llegar, hasta que llegarás un día y tomarás una decisión y buscarás para otro lado. Leo que tenéis un negocio, mucho cuidado porque está habiendo engaños aquí, mucho cuidado, Leo. Y si tú descubres este engaño, si yo estoy en lo cierto, y en 3 semanas descubres este engaño, dice, tú vas a tomar una decisión. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo. Ahora sí, con tu economía. Leo y tu economía. Pérdida. Hay una pérdida por aquí, pero ante una situación de pérdida daremos un cambio a todo. Daremos un giro inesperado a nuestra vida ante una situación de pérdida para no seguir perdiendo o para evitar una pérdida. Bien, es lo que está saliendo. Vamos a seguimos. Leo, seguimos ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Leo, comenzamos con los que estáis solteros. Bueno, mi queridísimo Leo, que estáis solteros, vamos a ver cómo están las energías por aquí, Leo. Te veo bien, te veo muy bien, Leo. Gente alrededor, gente más positiva, gente menos positiva. Movimiento, Leo, en cuanto a lo sentimental, pero tú me sales como que pasas ahí desapercibido, ¿no? En todo este movimiento, o quieres realmente pasar desapercibido. Bien, vamos a ver toda esta gente aquí, que cuán importante es en tu vida. Bien, o sea, hay una persona en concreto que sea importante. Bien, Leo, que estáis solteros. Ya has vivido muchas situaciones de triángulos amorosos, personas que, es que no sé si voy a volver con mi ex o no voy a volver, y luego nunca la habían dejado, en fin, eso ya lo has vivido tú, ¿no? Entonces aquí dicen que Leo va a retomar algo, y si te digo retomar es que tiene que ver con tu pasado. Con más intensidad o menos intensidad, pero tiene que ver con tu pasado, ¿bien? Y esta historia ya suena diferente de cómo fue, ¿no? En su momento, Leo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo, que estáis solteros.
Leo, que estáis solteros. ¿Qué pasó con esa persona, con esa amistad que tú tenías, que estaba en un momento de su vida, que se iba a otro lugar, que aquello no llegó a nada, que se quedó ahí? ¿Qué pasó con aquello? ¿Supiste más de esta persona? ¿No supiste más? Yo te diría que hace unos 2 meses aproximadamente has hablado con esta persona, ¿eh? Bueno, pues esta persona regresa a tu vida, Leo. Y ahora sí podríamos hablar de una posible relación, ¿eh? Ahora sí, vamos a ver. Vamos a ir confirmando. Esto viene con fuerza, Leo. Esto viene con fuerza. Esto viene pero con mucha fuerza, Leo. Yo sí te puedo asegurar que ahora sí vais a vivir una historia. Ahora sí. Vais a vivir una historia, una relación, ¿eh, Leo? A mí me gustan mucho las cartas que salen. Luego ya, como llevemos esa historia, cuajemos o no cuajemos, eso ya es cosa nuestra, de los comportamientos de uno, de otro, en fin, de entendernos o no entendernos, ¿eh? Leo, vamos a ver. Mucha confusión cuando esta persona aparece en tu vida de nuevo, ¿no? Mucha confusión, mucho... esto es para lo mismo... no creo que seas la persona de mi vida. Todos estos pensamientos los vas a tener, pero fuera de estos pensamientos tan confusos que vas a tener... tengo que decirte también que vas a tener otro pensamiento tal que esto no es una casualidad, esto es una causalidad. O sea, tú estás aquí por causalidad, no por casualidad, porque no hemos encontrado, no, sé perfectamente que me has buscado. O sea, esto lo vas a pensar y estás en lo cierto, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Leo, no te me vayas, solteros, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Me encanta el momento que estoy viendo aquí, Leo, entre vosotros dos. Y como pareja, te puedo decir que comenzáis una de las etapas más bonitas de vuestra vida. Como pareja. Estos meses atrás yo he estado viendo en Leo, ¿no? Y diréis, ¿cómo se puede acordar Encarna de cada signo, ¿no? De lo que ha venido viviendo meses atrás? Sí, porque hay cosas que cuando en las tiradas se me hacen tan... no repetitiva, sino como que sale un momento tan claro que está viviendo Leo y sale una semana y otra semana, entonces eso pues como que se te queda, ¿no? Entonces yo estos meses atrás te diría, Leo ha estado priorizando otras cosas, incluso anteponiéndolas, esas cosas, a la relación. Esas cosas, ese castillo, vamos a decirlo así para que me entendáis, se cae, ¿no? Entonces, como se cae ese castillo, no se puede seguir priorizando. Entonces nos damos cuenta de quién está en ese momento, en el momento en el que se cae ese castillo. ¿Quién está? Y quien está es la pareja. Entonces esto es un momento importantísimo.
Vamos a seguir. Seguimos, Leo, casados, en convivencia y novios. Llega el momento de demostrar los sentimientos, nos alejamos de cosas banales y llega el momento de vivir la relación, de entender y de darnos cuenta que esto es muy importante y aunque nos joda, de darnos cuenta de un error que hemos estado cometiendo con algo o con alguien y que realmente estaba obstaculizando mi relación. O sea, si a mí me están diciendo, tenemos un problema con esto, y no quiero verlo, voy a sentir que me estás atacando, porque yo no veo ese problema. Entonces me estás atacando, eres una amenaza. ¿Y cómo eres una amenaza para mí? Te aparto. Y el darse cuenta de que lo que me estaban diciendo, coño, era verdad. He dicho coño, pero bueno, ya sabéis que yo a veces pues soy un poco mal hablada. Esto da pie, el darse cuenta de que, coño, que lo que me estaban diciendo era cierto, pues da pie a reaccionar y a poner todas las cosas en su sitio. Esto tiene que estar aquí, esto aquí, esto aquí. Esto no tiene que estar en ningún sitio fuera. Vamos a seguir. Leo, casados, en convivencia y novios. El aceptar una pérdida de algo, o sea, dicen, el aceptar una pérdida de algo nos hará reaccionar ante los sentimientos, ante el amor, ante la relación, ante, en fin, todo lo que tenga que ver con el amor y con tu relación, ni más ni menos, Leo, eso es lo que están diciendo. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo, ahora sí, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Leo, y tu mensaje especial del amor. Por mucho que no se quiera ver un proceso de cambio, dice, es necesario para que te encuentres a ti mismo, Leo, o a ti misma. Esto es lo que te dicen, lo que es en lo sentimental. Mira en tu interior, Leo, y verás, te darás cuenta de todo lo que ha estado pasando, tanto solteros como casados. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo. Con tu salud, no te me vayas, que ya sabes que vamos a trabajar también con tu lado espiritual, mi queridísimo Leo. Leo, en los temas de salud, dice, hay una situación que se puede convertir en algo muy lento, ¿bien? Y tiene que ver con los nervios. Entonces yo quisiera que os controlarais esto, ¿eh? Como bien sabéis, Leo, yo no soy médico. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Leo, con tu mensaje general. Se me había ido. No tienes por qué avanzar para demostrarle a nadie nada. No tienes que demostrarle a nadie nada. ¿Estás dispuesto a tener una pérdida fuerte o una caída fuerte en tu vida por demostrar qué? Tú no tienes que demostrarle nada a nadie, Leo. Tú tienes que ver tu bienestar, el tuyo. Y ya está, ese es el mensaje que te dan. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo. Ahora sí vamos a trabajar con tu lado espiritual, Leo. Vamos a ver qué mensaje tenemos hoy para ti. Nos preparamos.
Bueno, pues esta persona ha intentado contactarse contigo muchas veces, ¿eh, Leo? Con algo que no está de acuerdo. Bueno, que no está de acuerdo. Bueno, entre comillas, que no está de acuerdo, con algo que no está de acuerdo. Me sale, creo que es un hombre. Se me muestra siempre sentado. No sé si es que tenía algún problema o algo, pero siempre se me muestra sentado. Lleva como un chaleco negro.